Dios los siga bendiciendo. Y la lección que me tocó dar a mí es la sana doctrina sirve para la adoración. Entonces está muy interesante porque es importante la sana doctrina en todas las áreas de la vida cristiana. Y la adoración es una de ellas. Yo me acuerdo que cuando me invitaron a esta iglesia, Dios empezó a obrar en mí. Y lo digo en esta iglesia porque ya me habían invitado a otras y pues no pasaba nada, ¿no? Pero la primera vez que vine y estaba escuchando las alabanzas, pues yo generalmente no era llorón, ahorita ustedes ya me conocen como uno. Entonces, yo no lloraba. Entonces, cuando estaba escuchando las alabanzas, me estremecía mucho. Sentía ganas de llorar. Al principio me aguantaba, ya después ya no pude aguantarme. Ya después levantaba las manos, ya después, no sé, me ponía a gritar a todo pulmón, luego ya empezaba a incomodar a la gente. Entonces, fue un proceso donde cuando yo alababa a Dios o lo adoraba, sentía muy suave, sentía bonito, me llenaba. Y de repente se empieza a acabar eso. Y se empieza uno a preguntar, ¿qué es lo que está pasando? Ahora, ¿por qué ya no siento lo mismo? Ahora, ¿por qué no está pasando esto y lo otro? Y generalmente, cuando paran las cosas es porque Dios nos trata de enseñar algo. Dios me pudo enseñar que la alabanza y la adoración la estaba haciendo. ¿Por qué? Para agradarme a mí o porque me gustaba y Él no era la fuente de mi adoración. Entonces, generalmente cuando a nosotros nos gusta algo, pues le seguimos adelante a ver hasta dónde nos llega y no nos paramos para informarnos de qué se trata. Yo no sabía qué era la adoración, yo no sabía qué era alabar a Dios. Simplemente me gustaba a mí y no me interesé por buscar qué era exactamente lo que estaba pasando o lo que estaba haciendo. Entonces, para que, no sé si le sirve a alguien esto, a alguno de ustedes, la sana doctrina nos sirve para esto, para enseñarnos lo que estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Una de las cosas que tenemos que tener en mente, que la adoración y la alabanza es enfocado en Dios. Está muy interesante, en la Biblia marca cómo Jesús habla con una mujer en un pozo y ella le pregunta después de que tuvieron una conversación y ella es salva y todo esto, ¿no? Y le pregunta, Señor, ¿en dónde adoraremos? Ustedes dicen que allá, nosotros decimos que acá. Parafraseando, ¿verdad? Entonces Jesús le responde, o sea, ustedes no saben lo que adoran. La salvación viene de mi pueblo. Entonces lo que le estaba diciendo, ellos que estaban haciendo un rito sin conocer a quién estaban adorando. Entonces nosotros debemos de conocer a quién estamos adorando. Y de la única forma que lo vamos a conocer es leyendo su palabra. Y leyendo su palabra nos va a ir narrando lo que Él es. Y de esa forma vamos a tener presente a quién estamos adorando y por qué lo estamos adorando. En Nehemías 9:6 dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que esté en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Ahí podemos ver la grandeza de Dios, podemos ver cómo todo Él lo formó,
podemos ver su poder, podemos ver su omnisciencia, su omnipotencia, y podemos ver qué tan grande es el Dios que tenemos delante de nosotros. Entonces la adoración va tomando forma para saber quién es Dios. Entonces ya sé que Dios es fuerte, poderoso, omnisciente, omnipresente. Sabemos que es justo, sabemos que nos ama, sabemos todas estas cosas. Entonces esa adoración ya está dando forma. Ya no más estamos lanzando palabras al aire, ya no más estamos diciendo cosas. Ya está siendo dirigida hacia un Dios que conocemos, que sabemos cómo es y que sabemos cómo Él se maneja. Entonces, como ya estamos aprendiendo de Él, porque estamos leyendo su palabra, empieza a moldear nuestro corazón. Y qué impresionante que empezamos a adorarlo por lo que Él es. Ahora, empezamos a leer un poquito más y vemos que ese Dios grandioso, tan alto y tan sublime, que es imposible que nosotros conociéramos, empezamos a ver que Él se quiso o Él quiere relacionarse con nosotros. Y empezamos a ver cómo Él quiere alimentarnos, cómo Él quiere darnos fuerza, cómo Él quiere guiarnos, cómo Él quiere lo bueno para nosotros. Y entonces ya nuestra adoración y alabanza ya no nomás es por lo que Él es, también es por lo que Él ha hecho, sus obras en nosotros. Entonces se va haciendo más profunda y más profunda la alabanza, porque nos enseña que nosotros no éramos dignos de su perdón, que nosotros éramos sus enemigos y que sin embargo Él muestra gracia y nos perdona y nos da a su Hijo y nos redime para Él. Entonces todos estos elementos va formando una adoración más plena. Entonces sabemos que cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos que nos den una carne, la pedimos nosotros como nos gusta, ¿no? Entonces, si no nos gusta quemada, la pedimos que no nos las quemen. No sé si nos gusta cierto tipo de cosas, lo pedimos. Entonces, así es Dios. Cuando lo empezamos a conocer, Él nos empieza a enseñar cómo adorarlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Por qué? Porque sinceramente nosotros no sabemos. No sé, en la palabra menciona cómo, en Isaías 6 menciona cómo es la visión que tuvo. Es un trono alto y sublime, serafines, ángeles adorándolo día y noche. En Apocalipsis menciona también otros seres y ancianos, 24 tronos que lo adoran, que se postran delante de Él. Entonces, no sé, yo cuando lo leo eso digo, ¿qué sé yo de adorarlo? ¿Qué bueno puedo yo aportar a su adoración si realmente no hay nada en mí, ¿no? Entonces, por eso es importante ver que a Dios le agrada cierto tipo de adoración. Algo muy impresionante que dice una persona aquí que se llama Ligon Duncan, lo expresa. Esto nos recuerda que hay dos maneras de cometer idolatría: adorar a cualquier cosa que no sea el verdadero Dios, o adorar al verdadero Dios de manera inadecuada. Entonces, qué tremendo es esto, que yo puedo adorar a Dios o pensar que estoy adorando a Dios
y a lo mejor no lo estoy haciendo de la manera que le gusta. Entonces, el propósito de adorarlo, pues pierde valor o pierde sustancia, ¿no? Para adorar a Dios correctamente necesitamos saber cómo Dios quiere ser adorado, y Él ha revelado esto en su palabra. Por tanto, la sana doctrina nos enseña cómo adorar. Dice, la sana doctrina moldea, alimenta, instruye y motiva nuestra adoración. Lo que va a hacer la sana doctrina, conforme vamos leyendo la palabra de Dios, es moldear nuestra adoración. Fíjense aquí lo que dice Salmos 29:2. Dar a Jehová la gloria debida a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahora, qué impresionante es esto. Dice que lo adoremos en la hermosura de la santidad. O que aquí hay un elemento que a lo mejor nosotros no lo teníamos en mente, que el Señor quiere que le adoremos en santidad. A lo mejor nosotros pensábamos, ¿sabes qué? Nomás el cantarle los domingos, lo estoy adorando, lo estoy alabando. A lo mejor no sé, el ayudar a alguien, estoy adorando a Dios. Pero lo que la palabra dice nos va moldeando. Entonces, si yo no sabía que tenía que andar en santidad para también adorar a Dios, entonces ya va moldeando mi corazón y ya me va revelando, ¿saben qué? Yo tengo que seguir la santidad para alabar a Dios como a Él le gusta. Y así muchos ejemplos, ¿no? Ahora, el segundo, la sana doctrina alimenta la adoración. ¿Cómo va a alimentar la adoración? Generalmente, entre más nosotros conocemos de su palabra, es lo que va a alimentar nuestra adoración. ¿Por qué? Porque estamos conociendo, porque estamos llenos de su palabra, porque sabemos qué es lo que significa, porque sabemos lo que es. Entonces, en nosotros llenarnos de esa sana doctrina nos está alimentando para decirle no nomás Señor 50,000 veces, ahora ya le podemos decir no sé, Dios, Jesús, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces no se vuelve repetitivo nuestra adoración ni alabanza, sino empieza a fluir adoración. Y es cosa que a veces uno ni se da cuenta y empieza a decir cosas que ni en la cabeza le pasaban, pero el Espíritu Santo empieza a sacarlas, ¿no? Porque las leemos, porque nos las grabamos y porque Dios empieza a hacer la obra. Entonces es importante que la sana doctrina nos alimente. Ahora, el punto 3 dice, la sana doctrina debería informarnos acerca de la adoración y explicárnoslas. Esto es muy importante porque, como les decía anteriormente, debemos saber qué es lo que estamos haciendo. No podemos nomás, y si nos dicen tenemos que adorar a Dios, pues vamos a adorarlo ahí como sea. O si nos dicen tienes que cantar himnos, tienes que cantar salmos, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y si nomás nosotros vamos como borreguitos haciéndolo sin saber por qué, no va a tener ese efecto. Entonces nosotros necesitamos ser conscientes
y saber qué es lo que estamos haciendo. Dice, cuarto, la sana doctrina debería motivar la adoración. La adoración no es un éxtasis emocional que aparece de repente, ni tampoco es un estado de la mente tipo zen que puede obtener a través de la relajación. Al contrario, es la respuesta a Dios de nuestro corazón, mente, alma y fuerzas, la respuesta a su glorioso ser y a sus obras poderosas. Dice, no fomentamos la adoración centrándonos en la adoración, sino llenando nuestras mentes con una visión panorámica de la belleza y la santidad de Dios. Entonces, de eso se trata, no son los cantos, no son un estado de que lo alabo todo el tiempo y lo que siento, no. Es un estado constante que viene de una adoración genuina, de alguien que conoce a Dios, de alguien que tiene a Dios en él, que el Espíritu Santo mora en él, que Jesús ya lo ha salvado. Entonces esos elementos son los que lo llevan a uno estar adorando a un Dios soberano. Entonces no son emociones, sino es un estado donde Dios está obrando continuamente y eso es lo que motiva. Y eso es lo que motiva nuestra adoración. No es un agente externo, no es una canción, no es nada de eso, sino es el conocimiento que tenemos de Dios y lo que Él ha hecho en nosotros para hacerlo. Se me hace muy interesante que en las Escrituras viene cómo una persona invitó a Jesús a su casa. Entonces lo invitó a su casa y empieza la historia como una mujer viene y se le postra a sus pies y empieza a llorar a sus pies y moja sus pies y los enjuaga y, y lo besa y está tan entregado a él. Y la persona que lo invitó está hablando de la persona que lo está adorando. Le dice, si supiera él quién lo está abrazando y quién le está haciendo todo eso. Y Jesús empieza a decirle, desde que llegué, tú ni me abrazaste, ni me besaste, no me ofreciste nada. Básicamente me desatendiste. Pero esta mujer vino y ha entregado todo. ¿Por qué crees que es? Entonces, nosotros podemos estar así. Invitar a Jesús y tratarlo como nosotros queremos, como a nosotros nos parece, como a nosotros se nos hace bien, y pensar que nosotros estamos adorando, cuando realmente lo estamos haciendo a un lado, lo estamos despreciando y aparte estamos totalmente a oscuras. Nos va a llevar la sana doctrina a alejarnos de este tipo de comportamientos. Cuando empezamos a leer, cuando empezamos a postrarnos delante de Dios, las cosas empiezan a cambiar. Y está muy interesante cómo todo empieza con Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a ver a Jesús, empezamos a ver ese Dios grandioso que marca la Biblia. Cuando empezamos a ver a Jesús, empezamos a ver ese amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros.
Cuando nosotros nos entregamos a Jesús y nos postramos delante de Él y empezamos a obedecerlo, empezamos a ver cómo Dios empieza a obrar en nuestras vidas y cómo empieza a transformar nuestro corazón. Cuando nosotros seguimos a Jesús, empezamos a ver cómo nuestro corazón, que antes no sentía nada, que antes ni quería seguirlo, empieza a brotar un río que no se puede parar. Empieza a brotar un río donde empiezas a alabar a Dios porque no tienes para dónde hacerte, porque es algo que no están haciendo de ti, es algo que nadie lo puso sino más que Dios. Entonces empiezas y no sabes de dónde sale tanta cosa, no sabes, sino solamente sabes que es Dios obrando en ti y está poniendo alabanza y adoración hacia Él. Cuando nosotros empezamos a darle importancia a Jesucristo en nuestras vidas, vamos a empezar a ser verdaderos adoradores. Dice la palabra que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Que busca gente que lo esté adorando en verdad, no hipócritamente, que lo esté adorando en espíritu, desde adentro, no con palabras, no más de la boca para afuera, sino que lo adore desde lo interior. Alguien que lo ame con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y que para esa persona no hay ya nada más importante sino solo Él. Alguien que esté entregado totalmente a adorar al Dios vivo que estamos delante de Él ahorita. Entonces, Dios es bueno, Dios es maravilloso, y la sana doctrina nos va a llevar a ser unos adoradores verdaderos que le agrade a Dios en todo momento. Así que pues aquí paramos, aquí lo dejamos. Si alguien quiere comentar o preguntar algo, siéntanse en libertad, y si no, oramos para cerrar.